Muy buenas con todos. Bienvenidos a un programa más de perspectivas ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar, para conocer los diferentes actores en el tema ambiental, desde la empresa privada a la pública hasta los activistas y la gente común como uno que le preocupa el tema ambiental y que queremos dar a conocer qué es lo que está pasando en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Leonardo Cerda. Para quienes no lo conocen, él pertenece a la comunidad quichua de La Serena en la Amazonía ecuatoriana. Él es justamente activista climático y defensor de los derechos indígenas. Y su trabajo se centra en la interseccionalidad de la justicia racial y el clima. Obviamente trabaja con organizaciones locales de base para concientizar los impactos ambientales causados por la industria petrolera, por la industria minera en Amazonía. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar justamente, me gusta escuchar por qué estás haciendo esto, cuál fue tu motivación para estar involucrado en el tema climático, en la defensa cultural del pueblo quichua y obviamente del tema ambiental. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Eh, yo creo que mucha gente de los pueblos y nacionalidades indígenas no tienen otra opción que trabajar por defender los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, ya que muchas veces nuestras comunidades y territorios se ven acechados por esta fiebre de la extracción de los recursos de la naturaleza que están dentro de nuestros territorios indígenas, ya sea comunidades indígenas en la sierra o en la Amazonía, siempre estamos acechados por la extracción eh, de parte del Estado o corporaciones. Así que a los que estamos dentro de las comunidades nos toca, no tenemos otra opción que defender nuestros derechos, defender nuestros territorios, defender nuestra vida y la vida de nuestros familiares. Este ha sido un caso no aislado, sino un caso que pasa a la mayoría de las comunidades en el mundo. Entonces, los jóvenes que son de comunidades y que están estudiando y que están haciendo alguna cosa, no tenemos otra opción. Entonces, esa ha sido mi motivación, ¿no? El resguardar los derechos em, de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestros territorios. Ujú. Y cuando tú hablas de opción, esto significa, porque estaba leyendo algo muy interesante tuyo en la fundación justamente del proyecto de Haku, que habías iniciado todo el tema de capacitación, de la narrativa de los jóvenes. ¿Esto significa capacitación en qué? En una lucha constante frente a la minería y al tema de petróleo, capacitación en alternativas, y eso quiero hablar contigo también, cómo ven las alternativas allá sobre la extracción petrolera y minera. Cuéntame un poquito de eso. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Hay una que, yo te digo, el tema de opciones, que no hay opciones. O sea, si eres una persona indígena y vives en territorios indígenas, no tienes otra opción más que defender tus derechos, más que defender tu territorio, más que defender el agua que estás tomando. Entonces ahí viene el tema de la lucha. Si estás defendiendo, tienes que defender el agua, tienes que defender tus recursos, tienes que defender tu territorio. Muchos de las comunidades indígenas a las que pertenecemos. Por ejemplo, ahora lo que está pasando en el Napo es el tema de la minería. Están Ujú, contaminando nuestra agua, están destruyendo nuestros árboles, están destruyendo nuestra vida, nuestro hábitat, digamos. Las ujú, comunidades indígenas viven dentro de estos territorios que han sido conservados por miles de años y que ahora de repente por la fiebre del oro,
por la fiebre del petróleo. Vienen empresas petroleras, ya sean estatales o corporaciones internacionales, a destruir, básicamente, destruir nuestro hábitat, contaminar. Para sacar un gramo de oro se utilizan 25 litros de mercurio y dejan eso botado en la tierra, o para extraer el petróleo se utilizan muchos químicos que dejan botados en la tierra y enferman nuestra tierra. Entonces, lo que te estoy diciendo es que nosotros como indígenas no tenemos otra opción más que defender. Ya. Ahora, el tema de las capacitaciones, nació como una motivación para que nuestras comunidades tengan un ingreso alternativo a vender sus tierras, porque muchas familias se ven obligadas a vender sus tierras, a salir a la ciudad, a ser racializadas, ¿no? Porque están viviendo en la comunidad, cuando salen a la ciudad no tienen el mismo acceso a educación, salud, vivienda, porque el Estado no les ha dado por el tema racial, ¿no? Hay mucho el Estado ecuatoriano con sus instituciones que son racializadas. Ha habido mucho racismo hacia los pueblos indígenas, por eso no han tenido esta oportunidad de acceder a salud, educación, vivienda. Y encima más ahora, con la fiebre de la minería, con la fiebre del petróleo, estas comunidades, estas familias se ven obligadas a salir a la ciudad. Y no es que salen a la ciudad a, a tener a cargos altos, a ponerse empresas, porque no han tenido esta opción que les dé el Estado, ¿no? Que el Estado ha permitido a comunidades avanzar hacia cierto nivel de educación, porque no hay acceso a educación, no hay acceso. Entonces, estas comunidades, muchas de las mujeres que están en las comunidades que se ven obligadas a salir de las comunidades, van a las ciudades y tienen que trabajar de empleadas domésticas. Esto es lo que se ha visto por la mayoría de años. Entonces, el Estado tiene que crear oportunidades para estas comunidades, para que puedan vivir dentro de sus comunidades, en vez de destruir nuestra naturaleza, nuestro hábitat. Entonces, yo creé una fundación y en la fundación nosotros hacemos capacitaciones. Entonces, hacemos capacitaciones. El hacer capacitaciones significa crear capacidades, ¿ya? Entonces, al crear nosotros capacidades, hemos enseñado a las mujeres, digamos, a alternativas económicas que puedan ejercer las familias dentro de nuestros territorios. Entonces, ahorita estamos capacitando en temas de cerámicas, en temas de las artesanías. Ahorita hemos lanzado una, eh, una línea de ropa que estamos vendiendo en el exterior. Entonces, eso es crear capacidades. Ujú. Ya a falta de intervención del Estado, a falta de inversión del Estado hacia las comunidades, nosotros mismos hemos tenido que generar este tipo de capacidades dentro de nuestras comunidades para nosotros tener un ingreso alternativo a la minería, a las petroleras, a la extracción. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lindísimo. Y esa es una alternativa que va de acuerdo a la cosmovisión y a al sentir de ustedes, ¿no es cierto? Si es que estaría alguien acá viendo el programa de la industria petrolera o industria minera, que por cierto no ha sido muy grata en la historia del país, como ha sido las negociaciones por parte de las petroleras y los pueblos indígenas. La posición de ustedes es no, simplemente no a la incursión. No hay un proceso posible siquiera de negociación, de decir, ok, ustedes ingresan tanto, pero estas son las condiciones. ¿Y por qué no la habría? Simplemente porque hemos visto una historia no buena, o porque no les interesa y simplemente queremos mantener la Amazonía como está. Yo creo que la extracción petrolera o la extracción minera como referencia al desarrollo no, no representa vida para las personas que vivimos en las comunidades.
¿ya? No Ujú, es que nosotros queremos parar el desarrollo. Yo digo, ¿por qué no extraen minería en medio de San Borondón? ¿No? ¿Por qué no llenan las piscinas de la gente en San Borondón con metales pesados, ¿no? Es lo mismo, les digo, es lo mismo que si fueran al patio de su casa y extrajeran petróleo y dejaran la basura botada ahí, es lo mismo que nos están haciendo nosotros. Están viniendo a nuestras casas, están contaminando nuestra agua, están contaminando nuestros árboles, nuestras comidas. Eso es lo que está pasando. ujú, Y además, el Estado, las corporaciones no han demostrado un récord en el que diga, ah, nosotros hemos ido, hemos extraído, hemos limpiado, hemos hecho un proceso ambiental, hemos hecho la consulta previa libre informada, hemos hecho la consulta ambiental, hemos hecho esto. No, simplemente van, destruyen sin preguntar, sin hacer un proceso, sin nada. ¿De qué tipo de desarrollo estamos hablando? ¿Qué ha pasado en la Amazonía Norte, donde se extrajo el primer barril de petróleo? Decían que eso va a traer el desarrollo, que las comunidades indígenas van a ser las primeras en ser desarrolladas. Han ido y han desechado todo. Eso es un basurero. La cantidad de casos de personas, de niños, mamás, familias enteras desaparecidas por el cáncer, por la violencia, por el impacto ambiental. Son las familias más empobrecidas del Ecuador. Entonces, nosotros lo que le decimos al Ecuador, primero, arregla lo que tienes que arreglar. En el tema petrolero es, arregla los, tus concesiones petroleras que ya están operando, mejora esas operaciones que expandir tus concesiones petroleras a otros lados, porque ni siquiera arreglas, ni siquiera manejas efectivamente los pozos que ya están siendo extraídos, ya, primeramente. Segundo, en el tema eh, minero. No existe una articulación, no existe ningún sistema de manejo de residuos en el caso minero. No hay la regulación dentro del Ecuador. No existe ningún tipo de regulación para las concesiones, para el tipo de emisiones, para la limpieza. Simplemente hacen lo que les da la gana. Entonces, por eso les digo, a los ecuatorianos tienen que darse cuenta que nadie, ninguna familia va a permitir que vengan a extraer en el patio de tu casa y dejar los desechos ahí para que tus hijos caminen sobre eso, para que tus hijos tomen el agua. Les digo, ¿por qué? De eso estamos hablando, de un racismo ambiental. ¿Por qué en comunidades indígenas sí permiten eso? ¿Y por qué dentro de la ciudad? ¿Por qué no hacen eso en el patio de su casa? Les decía, deberían ir a extraer en la isla Mojolí para que vean cómo inmediatamente empezarían a regular el tema minero, el tema petrolero y no dejarían los desechos ni las basuras de estas industrias en el patio de sus casas. Entonces, simplemente se trata de un racismo ambiental, racismo institucional, porque dicen, a los pueblos indígenas sí hagan lo que les da la gana, a nosotros no. ujú. Así es, ha sido muy dolorosa y no de muy buenos ejemplos la historia de extracción petrolera en el Ecuador. Entonces, ¿qué nos garantiza que va a hacerlo bien a futuro o en la minería? Y hablando de la minería, justamente, Leo, porque desde el año pasado, me parece, y ahí está la foto, si no me equivoco, de la contaminación del río Yacu, más que nada por las retroexcavadoras, ¿no? Que sacaban, pero terriblemente, todos los áridos y las piedras y la arena de los ríos. Sin ningún control, sin ningún permiso, etcétera, y la voz de alarma justamente las dieron ustedes y la actuación del gobierno o de las Fuerzas Armadas creo que fue un poquito lenta de lo que entiendo y seguían y seguían, seguían. En todo caso, ¿cómo se solventó eso y en qué estado está? Cuéntanos de esa como uno de los tantos ejemplos. Sí, el tema minero se expandió justo durante el COVID. El gobierno ecuatoriano extendió más de 150 nuevas concesiones sin preguntar a las comunidades indígenas. Se dieron concesiones legales,
¿no? El gobierno entrega las concesiones, la minera dice voy a ir a hacer esto, pero la minera no quiere hacer el proceso de consulta previa, no quiere hacer el tema de la consulta ambiental, no quiere hacer ningún tipo de regulación y empieza a trabajar directamente con los mineros ilegales. Entonces les dice, yo les voy a comprar el oro, voy a dejar que ustedes trabajen dentro de estas concesiones mineras legales, a los operadores mineros ilegales, van y operan, trabajan, no hacen ningún tipo de consulta previa, no tienen que hacer ningún tipo de regulación, solo van y tienen como este trato con los mineros ilegales. Porque las empresas que tienen las concesiones no quieren atenerse a ningún tipo de regulación. Entonces vienen los mineros ilegales, destruyen, hacen lo que les da la gana y trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Traen violencia. Primero, esto es lo que acarrea es violencia. Han habido muertes violentas. Además de la destrucción, como se ve en las fotos y en los videos que nosotros hemos alarmado, destruyen el río Jatuyacu, destruyen las comunidades indígenas y estos mineros ilegales trabajan con mafias mineras ilegales que están trabajando en Esmeraldas, que están trabajando en Imbabura, que trabajan en el sur de la Amazonía y que van arrasando con todo lo que se les cruza al paso. Nosotros, como colectivos locales, como Napo Resiste, como comunidades indígenas, como la Federación de Organizaciones Indígenas de la provincia de Napo, con organizaciones institucionales como los GATS parroquiales, se armó una alerta, se ha dicho al gobierno, pero ha habido un sistema de hacerse loco por parte del gobierno, ha habido un sistema de que la policía no hace nada, los militares no hacen nada, nadie hace nada, hay una corrupción total. Desde las instituciones que tienen que regular el sistema de la extracción de metales, como los mineros, el ARSA, ha habido el municipio, la prefectura, la gobernación, todo el mundo está involucrado y yo les digo, todo el mundo tiene sangre, todo el mundo tiene dinero dentro de estas concesiones, porque estos mineros ilegales están pagando a todos, inclusive cobran a las personas de las comunidades indígenas que están alrededor, que van a ver como los desechos y a trabajar en esos desechos que tienen ellos, porque ellos extraen con la maquinaria, se llevan todo y dejan como estos lagos y con mercurio, ¿no? Que esto va a afectar a los ríos. Para, como decía, para sacar 1 gramo de oro se necesitan 25 litros de mercurio. Imagínense por 1 tonelada de oro, cuánto mercurio quedó dentro de estas piscinas de extracción, ¿no? Porque van haciendo como piscinas de extracción y dejan al aire libre, los niños de las comunidades alrededor están jugando por ahí, la gente de más abajo está tomando el agua, la ministra Vela, que en ese entonces, cuando se armó la primera alarma, se hizo el operativo Manatí. Ella alarmó de estos hechos de corrupción desde lo más alto hasta lo más bajo del estado. Ellos tuvieron que traer fiscales desde Quito para hacer este operativo, porque los propios fiscales dentro de la provincia de Napo no hacían nada, archivaban los casos. Entonces, nosotros presentamos una acción de protección con las comunidades, con la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo y los colectivos sociales, más ¿cómo se llama? El representante del pueblo. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo, sí. Entonces, ya se dio la apelación y en última instancia el juez acepta parcialmente el recurso de apelación interpuesto por todos los accionantes y, y declara la vulneración de los derechos de la naturaleza, ¿no? En el que se pide a los demandados que deben elaborar un plan de restauración y recuperación de las costas, ¿no? Y se quita las concesiones de las siguientes concesionarias, ¿no? Como Terra Resources,
S.A. Regina, Terre Resources Vista Ansu, Código, no, Gold Minerals, Shua Shue, en Misaguayí, Rivers Hill Corporation, Terra Resources, porque ellos se van cambiando de nombre, no es la misma empresa, se van cambiando de nombre, entonces hay varios códigos de concesiones, entonces les quita las concesiones para que por la vulneración de los derechos a la naturaleza. El juez acepta parcialmente nuestra sentencia, en la que dice que se ha dañado los derechos de la naturaleza, pero dice que no hay comunidades indígenas alrededor, porque al aceptar que hay comunidades indígenas alrededor, acepta la vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades y acepta que no se hizo el debido proceso para la consulta previa, libre e informada. Incluso esta sentencia, que se supone que es favorable para nosotros, dice que no hay comunidades indígenas en esta zona. ¿Dónde estamos nosotros, no? Nosotros estamos llevando este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se eh, reconozca la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades indígenas que estamos viviendo dentro de la ribera del río Jatuyaco. Ujú. Y hay ya sentencias bien interesantes que apoyan el tema del derechos de la naturaleza y las consultas previas que han sido vulneradas en el caso, por ejemplo, del pueblo Quichua Sarayaku versus Ecuador, donde se habla justamente de todo esto que no se hizo la consulta previa y hay sentencias y eso hay que revisarlo y los jueces están llamados a revisar y ver cómo se está aplicando justamente el derecho constitucional a los derechos de la naturaleza, a los pueblos indígenas, a la consulta previa, etcétera, que todavía no veo que o no lo saben aplicar o no quieren aplicar o no han desarrollado como tienen que desarrollar la regulación. Porque en el caso de los cedros, que también fue una sentencia muy buena, ¿no? Justamente para parar la minería en el bosque húmedo de los cedros, cerca de Intac, también pasó exactamente igual, ¿no? Se da un registro ambiental y comienzan a desbrozar el bosque con todo el impacto ambiental y se vulnera todos estos derechos. Y la sentencia es fabulosa, justamente hablando de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua y la vulneración de la consulta ambiental. Entonces, creo que el desarrollo, de todas maneras, Leo, en el Ecuador está evolucionando lento, no rápido como deberíamos hacer, pero estas de alguna forma son luces también de buenos jueces, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que ya tienen a cargo esto, pero otros jueces, como tú bien dices, o no conocen o son pagados por ahí o tienen mucha presión de la ilegalidad y de la corrupción, ¿no? Entonces hay que seguir peleando en otras instancias más altos para lograr muchas de las cosas. Mientras tanto, tenemos fotografías tristes como la que tienen, la que están viendo ustedes aquí en mi back, y denuncias y gente que resiste justamente a todos estos impactos y que necesitan también apoyo. Entonces, este es un canal justamente para seguir difundiendo lo que está pasando, como menciono, en todas partes del mundo, aquí en el Ecuador, por supuesto, porque somos ecuatorianos y nos duele que esté pasando esto, y un espacio para que conozcan personajes como Leo Cerda, que está justamente al frente de pues la lucha en relación a esto, pero dando alternativas también, que es lo que me gusta, ¿no? No es la oposición por oposición, sino que también está buscando cuáles son las alternativas para vivir en armonía con la naturaleza, pero también elevar las condiciones y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Así que en algún otro momento, porque se nos termina el tiempo, Leo, a que nos cuentes cómo están exportando estas cosas que ya están haciendo con las mujeres del pueblo quichua y que es una fabulosa alternativa. Entonces, para que vean que sí hay cómo brindar alternativas mucho más sostenibles y amigables con el ambiente.
Gracias por tu tiempo, León. Hasta aquí quedamos. Nos despedimos con todos ustedes y hasta un nuevo programa para continuar en perspectivas ambientales, no sin antes pedirles que nos pongan un like, que difundan, que compartan estas noticias, porque solo así, juntos, podremos lograr mayor conciencia ambiental y vivir en un mejor planeta. Muchísimas Gracias, gracias, León. Verónica. Buenos días. Chao, chao.